Bueno, vamos a repetir el comienzo para que quede en la grabación. El tema de hoy es el inicio del tema 3, organismos celulares asociados al manejo de energía, entiéndase cloroplastos y mitocondrias. Vamos a ver entonces lo que en realidad el ciclo, vamos a empezar por quimiosíntesis, seguimos con cloroplastos y terminaremos con mitocondria el día miércoles. Y peroxisoma veremos si nos da tiempo esta semana. Entonces, decíamos que la energía entra en los sistemas biológicos por medio de dos procesos, la fotosíntesis y la quimiosíntesis. En la fotosíntesis se capta energía luminosa y se convierte en productos de alta energía, productos orgánicos de alta energía, mientras que la quimiosíntesis se capta energía contenida en compuestos inorgánicos y oxígeno y se convierte en productos de alta energía, todas usando CO2 como fuente de carbono. La quimiosíntesis solamente se ha demostrado en organismos procariotas. Todas las funciones vitales de las células consumen energía y las fuentes son moléculas que captan y desprenden con facilidad esta energía como el trifosfato de adenosina. Esta molécula es producida en la mitocondria, en los organismos eucariotas o en el citoplasma de los procariotas. Veamos comunidades localizadas a gran profundidad en el mar en las fumarolas hidrotermales basadas en quimiosíntesis y simbiosis. Aquí vemos un caracol con unas estructuras muy raras. El pie está cubierto de escamas y las escamas son de sulfuro de hierro. Y al fondo vemos una fumarola, humo negro que va a ser agua. Agua no es humo, esto es agua. Estamos a 3.000 metros de profundidad, a una presión de 30 atmósferas, una presión elevadísima. El agua sale a unos 400 grados centígrados. Alrededor de la fumarola el agua está a menos 8 grados centígrados. ¿Por qué el agua en el fondo del mar no está a cero, siendo tan frío? ¿Qué pasa cuando el agua baja a menos 4 grados? ¿No se acuerdan? ¿Cómo cambia la densidad del agua con la temperatura? Se congela, biólogo. ¿El agua se congela a qué temperatura? ¿No es de -4? No, se congela a cero. A cero. El problema es que a estas profundidades donde la presión es tan alta, el agua se va a congelar a una temperatura menor, perdón. Pero el hecho es que el fondo del mar no está en cero, el fondo del mar está por encima de la temperatura de congelación. Y entonces eso permite que aún en condiciones en los lagos, por ejemplo, que se congela la superficie, el fondo del lago pues no se congela y los animales pueden seguir vivos allí. En el caso del mar, las grandes profundidades tienen una temperatura por encima de -4. Cuando el agua se congela, flota. Entonces, por eso no hay hielo en el fondo del mar. Vamos a ver mejores fotografías de esto. Aquí vemos cuando ya vamos a ver el origen de este agua y ese humo que parece humo, que no es humo, son minerales que precipitan cuando el agua se enfría. Acuérdense que cuando yo tengo agua caliente, yo puedo disolver muchas más cosas que cuando tengo agua fría. Si no, traten de echarle azúcar al jugo de naranja cuando está frío o cuando está caliente. Es mucho más fácil disolver el azúcar cuando el jugo de naranja está caliente. O el café. Entonces, igualmente, el magma terrestre calienta el agua, que lo vamos a ver enseguida, y ese agua, al salir, disuelve el sustrato. Esa partícula, el agua sale a 400 grados centígrados, disuelve los minerales, pero cuando sale a la superficie del sustrato, el agua es mucho más fría, no la puede sostener y precipitan. Entonces vemos estas partículas como le dan ese carácter tipo humo, ¿no? Que va a precipitar alrededor de la fumarola. A la izquierda de unos gusanos tubícolas, ellos tienen un tubo y una cabeza muy roja. Vamos a ver una foto mejor enseguida.
Aquí de nuevo estos tubos pueden llegar a 2 metros de largo y ven a la derecha una almeja completamente a la derecha y unos cangrejos que son realmente langostas del grupo de los anomuros, como los cangrejos ermitaños. Aquí lo ven mejor, es un gusano tubícola, Riftia pachyptila, en la dorsal de las Galápagos. La dorsal, acuérdense, son el encuentro, el inicio de las placas tectónicas. Allí el magma fluye hacia la superficie, está muy cerca de la superficie y se producen estas fumarolas. Hay una comunidad bacteriana que se nutre de estos minerales, son capaces de producir entonces, oxidarlos y, por ejemplo, el hidrógeno lo pueden oxidar el metano, pueden oxidar el sulfuro de hidrógeno. Estos organismos están capacitados para transformar el sulfuro de hidrógeno en un elemento que no los ataca. El sulfuro de hidrógeno es sumamente tóxico, pero estos organismos son capaces de asimilarlo y pasárselo a las bacterias, que son las que van a transformar este sulfuro de hidrógeno con el oxígeno en productos orgánicos. Estos animales que están viendo son anélidos, no tienen estómago, sino que hay una simbiosis entre la bacteria y el organismo. Aquí vemos mejor los galateídos. Aquí ven una masa gigantesca de galateídos y a la derecha unos percebes. Bueno, Daniel conoce los percebes, pero a lo mejor ustedes, el resto de los compañeros no los han visto. O sí. Los que tuvieron la suerte de ir a las jaulas de Cobia, allí se pegaban percebes, pero en la costa de Manabí he visto muy pocos percebes. Sí los he visto, pero muy pocos en comparación con lo que vi en las jaulas de las Cobias, que se pegaban masivamente. Estos son cirripedios que tienen unos tallos, como los vemos aquí a la derecha, y su cabecita pues tiene unas patitas con las cuales filtran y consumen plancton. Vemos aquí las fumarolas, cómo se distribuyen por las dorsales a lo largo de todo el mundo, donde las placas se originan. La placa del Pacífico, por ejemplo, vemos Ecuador, vemos que dentro de la placa hay fumarolas, pero están alineadas. Eso se llaman los puntos calientes. Y luego a lo largo de la placa de la dorsal del Pacífico, donde la placa del Pacífico dobla hacia la izquierda y dobla hacia la derecha. Bien, aquí vemos, vamos a ponerlo más grande. Okay, entonces vemos como el magma va... se acerca a la superficie, disuelve los sulfuros. Esto que vemos aquí es agua, ¿no? Lo rojo no es lava, es agua. Entonces disuelve los sulfuros y los expulsa y luego vemos cómo se precipitan, ¿no? Al precipitar va formando estas chimeneas que pueden llegar a 60 metros de alto. O sea, un edificio, imagínate, el edificio de la facultad debe tener 12 metros de alto. Imagínense un edificio que tenga, tiene 12, 6 veces o 5 veces la altura de la facultad. Esa es la altura que pueden alcanzar estas fumarolas, estas chimeneas, y luego pues pueden colapsar con las corrientes, ¿no? Y se vuelven a seguir formando. Aquí vemos cómo el agua del suelo se infiltra y luego el calor del magma por debajo hace que suba a la superficie y disuelva el sustrato, que estos minerales son los que constituyen entonces el alimento de las bacterias. Entonces decimos, la quimiosíntesis o quimioautotrofía consiste en la síntesis de ATP a partir de la energía que se libera en reacciones de compuestos inorgánicos reducidos. Los organismos que realizan quimiosíntesis se denominan quimiosintéticos. Y hasta ahora son procariontes que usan como fuente de carbono el dióxido de carbono en un proceso similar al ciclo de Calvin en las plantas. Esto lo vamos a ver enseguida, el ciclo de Calvin. La fuente de energía proviene de reacciones químicas en lugar de la luz. Es quimiosintético porque sintetiza compuestos orgánicos usando como fuente de carbono el CO2.
Y también litótrofo porque su fuente reductora o donadora de hidrógeno y electrones es inorgánica. La ecuación común de la quimiosíntesis usando como molécula oxidable el sulfuro de hidrógeno es la siguiente: CO2 más oxígeno más 4 sulfuro de hidrógeno me da, bueno, aquí tendría, si fuera una molécula de glucosa habría que multiplicar por 6 todo, ¿no? Entonces serían 6 CO2 más 6 oxígeno más 24 sulfuro de hidrógeno, me da una molécula de glucosa más 24 azufre más 18 moléculas de agua. También pueden usar hidrógeno o amonio como fuente de energía. La quimiosíntesis depende de la existencia de potenciales químicos importantes, los que acompañan a mezclas no estables de sustancias, las cuales aparecen solo localmente, allí donde los procesos geológicos las han generado, como las fumarolas. Así, cadenas alimenticias completas basan su existencia en la producción quimiosintética en torno a las emanaciones hidrotermales que se encuentran en las dorsales oceánicas, así como en los sedimentos profundos. Muchas bacterias en el fondo de los océanos usan la quimiosíntesis como forma de producir energía sin el requerimiento de luz. Muchas de estas bacterias son la fuente básica de alimentación para el resto de los organismos del suelo oceánico, siendo el comportamiento simbiótico muy común, particularmente entre los gusanos tubícolas y los bivalvos. Ahí vimos una almeja, vimos el caracol y los gusanos tubícolas. Todos ellos tienen las bacterias quimiosintéticas como simbiontes, de tal manera que el organismo le provee de CO2, le provee el ambiente, le provee de oxígeno que viene de la superficie y, de los materiales necesarios de alta energía, como sería el sulfuro de hidrógeno, en una forma que para el animal no es tóxica. También hay organismos que consumen bacterias directamente del sustrato, como anfípodos o copépodos, y a su vez son consumidos por peces o cangrejos. Esta es una comunidad, ahí vimos poca diversidad, pero realmente estaba leyendo en la literatura que se han descrito como 300 especies de las fumarolas en el mundo. Se destaca el hecho de que los organismos quimiosintéticos dependen del oxígeno que solamente es producido por la fotosíntesis en la superficie del mar. Y eso no los hace enteramente independientes de la luz solar como fuente fundamental de energía del planeta. Bien, ¿alguna duda? Porque ya vamos a dejar la quimiosíntesis. Esto no es común que a uno le hablen de esto, pero se piensa que antes que surgiera la fotosíntesis, la quimiosíntesis era el proceso mediante el cual los organismos que vivían en la atmósfera primitiva de la Tierra podían nutrirse, ya que no, había luz, sí, pero había también una cantidad de elementos orgánicos y elementos inorgánicos disponibles en el mar primitivo de la Tierra. Cuando surge la fotosíntesis es cuando empieza el oxígeno a acumularse. Es decir, que todo el oxígeno que tenemos en el planeta fue producido después que la vida se originó. ¿Alguna pregunta? Profe, la fórmula general de la quimiosíntesis, imagino que no aplica lo mismo para los organismos anaerobios. Obviamente que no. Obviamente porque no hay la anaerobiosis funciona, pero no es tan eficiente como la aerobiosis. Los compuestos orgánicos no son descompuestos a CO2 y agua, estos a compuestos orgánicos de menor energía, pero siguen siendo compuestos orgánicos. ¿Otra pregunta? Bueno, esto pueden leer en la literatura acerca de la quimiosíntesis. Es muy breve lo que les estoy mencionando, pero lo destaco primero porque fueron descubiertos en Ecuador, la fumarola, en el año 77, usando el Alvin. El Alvin es un submarino que tiene el Instituto Oceanográfico de Woods Hole en Massachusetts, pero fue personal de la Universidad de California en San Diego, de la Scripps, quien hizo el descubrimiento. Luego de descubrirlo en Galápagos, se encontraron, pues, como ustedes vieron en el mapa, muchas fumarolas por el mundo, pero siempre asociadas a sitios donde el magma está cercano a la superficie. De tal manera que ese calor provee agua caliente
que es la que va a disolver el sustrato y va a poner estos materiales a disponibilidad de una manera poco estable, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, pero suficiente para que haya una abundante producción de materia orgánica bacteriana, y eso constituye la fuente de alimento de esa comunidad tan densa que vimos. Decía la literatura que puede llegar a tener 100.000 veces mayor cantidad de biomasa que los alrededores lejos de la fumarola. Ahora, ¿de qué depende el resto de los organismos que están en el fondo marino lejos de la fumarola? De los detritos que son derivados de la columna de agua, o sea, de la parte de arriba, caen, o sea, van sedimentando hacia abajo. Entiendo que eso es, ¿no? Sí, sí, es correcto. Los esqueletos, los animales cuando mudan, todos los crustáceos mudan y los anélidos mudan, y esos esqueletos pues van cayendo como una nube de materia orgánica sobre el fondo marino, y de eso pues viven una inmensa cantidad de organismos, pero a una densidad pues se entiende que es muy baja, ¿no? Salvo en las fumarolas, que vimos esa inmensa densidad de organismos que no pudieran subsistir solamente con la materia orgánica que cae de la superficie. Bien, seguimos entonces con la fotosíntesis. Todas las células requieren energía, y la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea. Por tanto, la vida depende de la energía de fuentes externas. Para casi todas las formas de vida en la Tierra, la energía viene de la luz solar, directa o indirectamente. Los únicos organismos capaces de captar esta abundante fuente de energía son los que llevan a cabo la fotosíntesis, por lo cual se capta y almacena energía solar en los enlaces de moléculas orgánicas como la glucosa. El surgimiento de la fotosíntesis hizo posible la vida que conocemos. Este proceso asombroso suministra no solo el combustible para la vida, sino también el oxígeno necesario para consumir ese combustible. Aquí vemos a la derecha, entonces tengo la energía solar que incide sobre los tilacoides. Esos tilacoides me van a producir moléculas de alta energía, moléculas inestables de alta energía, como el ATP y el NADPH. En el ciclo de Calvin, el CO2, usando esa energía, se convierte en glucosa. Esto lo vamos a ver en detalle ahorita. Entonces, aquí vemos el esquema de una hoja, de una planta verde. Si fuera una alga, no tendría haces vasculares, pero se parecería mucho a la célula que vemos abajo a la derecha, ¿no? Entonces vemos que la hoja de la planta tiene una cutícula impermeable, luego la epidermis superior, luego la hoja del mesófilo. La hoja del mesófilo tiene dos tipos de arreglo. Mesófilo en estacas, que lo vemos pegaditos una a otra, y luego el parénquima esponjoso con grandes espacios entre células. Por esos grandes espacios va a circular el aire y va a ser CO2 y obviamente el CO2 y el agua, ¿no? Y el agua en forma de vapor, el CO2 en forma de gas y el oxígeno en forma de gas. Abajo vemos una epidermis inferior que también tiene la cubierta de cutícula. ¿Por qué creen que las hojas están cubiertas de cutícula? Si no estuviera la cutícula, que es un material de tipo cera, es un polisacárido, pero se parece más bien a la cera que al almidón. ¿Cuál es la función de esa cutícula en todas las hojas, arriba y abajo? O sea, aparte de permitir, o sea, de mantener todo en su posición, el hecho de que sea transparente no se da por favorecer la entrada de los rayos de luz. Sí, claro, pero su función no es impedir que entren los rayos de luz, y él lo va a permitir. Pero ¿cuál es su función, la función real de la cutícula? Mantener la estructura en su forma. No, porque las células vegetales están unidas por plasmodesmos, y eso le da estructura.
Hay algo mucho más importante. También el agua es lo que le da la La salida estructura del agua. por presencia. Evitar la salida del agua. Eso es lo fundamental. Si no fuera por esa cutícula, la hoja se deshidrataría en momentos de baja humedad en el aire y moriría. Entonces, vemos que en la parte de abajo hay unos estomas. Les muestro los estomas. Los ven aquí a la derecha. Ahora volvemos a subir. Pero vemos el estoma a la izquierda, el estoma abierto, y a la derecha el estoma cerrado. Cuando el estoma se abre, pues permite, solamente hay estomas en la parte inferior de la hoja. Se llaman células oclusivas. Y cuando el estoma se abre, pues circula CO2 que entra y agua y oxígeno que salen, porque hay mayor humedad dentro de la hoja que fuera del ambiente. Cuando baja la intensidad luminosa, los estomas se cierran en las hojas normalmente, ¿no? En los cactus, los estomas se abren de noche y se cierran de día. Los cactus y las plantas suculentas pues tienen ese sistema inverso que es lo que les permite pues mantener el agua que tienen en sus cuerpos. Vamos a volver a subir. Vemos el haz vascular. Esta es una planta de tipo C3, metabolismo del carbono C3. Vemos que el haz vascular no tiene color, no tiene cloroplastos en el haz vascular. De la célula vemos que tiene unos 40, 50 cloroplastos, y cada cloroplasto, pues lo vemos aquí a la derecha, es donde tiene una doble membrana, una membrana externa y una interna, y internamente tiene unas acumulaciones y aparecen monedas que se llaman tilacoides, y el tilacoide está rodeado de un líquido que se llama estroma. Hay un canal que conecta los tilacoides. Bien, esto lo vamos a ver en detalle enseguida. Bueno, aquí vemos entonces una imagen al microscopio electrónico de transmisión, cómo se asemeja lo que vemos a la izquierda, un dibujo, a lo que se ve realmente en un corte de la célula a la derecha, ¿no? Entonces, la grana son las acumulaciones de los tilacoides. Bien, entonces las reacciones químicas fotodependientes de la fotosíntesis, son reacciones luminosas, se realizan en las membranas de los tilacoides. Las reacciones fotoindependientes del ciclo de Calvin, que captan carbono del CO2 y producen glucosa, se realizan en el estroma que los rodea, pero están conectadas por un vínculo importante, las moléculas portadoras de energía. Es decir, la fotosíntesis tiene lugar en dos sitios distintos de la célula. En la membrana del tilacoide va a ocurrir el alineamiento de los elementos que captan la luz, producen electrones de alta energía y las sustancias químicas que conducen esos electrones a través de una cadena de electrones, una cadena transportadora de electrones. En ese proceso se van a formar dos cosas, ATP y NADPH. Vamos a ver en detalle cómo se forman. Primeramente, reacciones luminosas. Las reacciones luminosas captan energía solar y la almacenan como energía química en dos moléculas portadoras, ATP y NADPH. Las moléculas que hacen posible estas reacciones, incluyendo los pigmentos que captan la luz y las enzimas, están insertadas en una disposición precisa entre la membrana de los tilacoides. Entonces, aquí vemos distintas longitudes de onda de la luz visible. Las plantas captan muy poco en el infrarrojo y muy poco en el ultravioleta, o nada en el infrarrojo y muy poco en el ultravioleta. Lamentablemente cortaron la imagen, pero no llega muy lejos, y creo que llega a los 350, cuando la imagen de la clorofila A cae a cero. Vemos las líneas que vemos aquí, indican absorción de la luz en porcentaje, ¿no? Entonces, vemos que tenemos tres tipos de pigmentos: los carotenoides, en la línea amarilla, la clorofila A, la línea verde, y la clorofila B, la línea azul. Vemos que la línea
La clorofila capta muy poco, muy poco del verde, muy poco del amarillo, capta del anaranjado y capta el azul y el violeta, la clorofila A. La clorofila B capta algo del amarillo y mucho del azul, pero luego cae enseguida. Los carotenoides captan más del amarillo y más nada, nada en el rojo, nada en el anaranjado y algo del azul. Entonces vemos cómo los pigmentos se complementan de alguna manera y ellos captan energía y la transmiten a la clorofila A. Aquí el director de orquesta es la clorofila A. Los demás juegan un papel secundario, pero están presentes y captan energía, sobre todo en los sistemas donde hay menor cantidad de luz. La cantidad de carotenoides que tienen las plantas en los países templados es mucho mayor que la que vemos en los países de más alta temperatura y mayor luminosidad. Vean esta foto, esto es en el estado de Maine, al noreste, entre Canadá y Estados Unidos. Solamente aquí y en China se da este espectáculo de que los árboles cambian de color y adquieren estas tonalidades rojas, amarillas, naranjadas, que es una hermosura. Tuve la oportunidad de ir con mis padres a verlo y realmente es un espectáculo, ¿no? Y apenas dura unas semanas, porque enseguida las hojas caen, las hojas van muriendo, la clorofila se degrada primeramente y quedan expuestos los carotenoides en estos colores espectaculares y luego finalmente las hojas van a caer y los árboles quedan peladitos. Los árboles que ven allí verdes es porque son pinos y los pinos no pierden las hojas. Ok, se han descubierto dos fotosistemas. Cada uno consiste de un agrupamiento de clorofila y pigmentos accesorios rodeado por diversas proteínas. Dos fotosistemas operan juntos durante las reacciones luminosas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Pero estos fotosistemas se designan por el orden en que se descubrieron. Sin embargo, el orden en que suceden durante las reacciones luminosas es del fotosistema 2 al 1. Entonces, el fotosistema 2 usa energía luminosa para crear un gradiente de iones hidrógeno y romper los enlaces de la molécula de agua. Vemos aquí a la izquierda, tengo el agua, hay una enzima que rompe el agua en dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno y libera un electrón. Ese electrón va a reponer el que salta cuando el átomo de magnesio capta la luz, el átomo de magnesio en la clorofila, y es elevado a un aceptor primario de electrones. Luego este electrón va cayendo en energía en la cadena de transportadores de electrones, y de aquí va a derivar la formación de ATP, pero ya lo vamos a ver, cómo se forma esta ATP. En el fotosistema 2 recibe el electrón de baja energía, capta la luz, ese electrón me repone el que brinca del magnesio y pasa a otro compuesto, otro aceptor de primario de electrones que va por la cadena de transporte de electrones y se me forma el NADPH. Entonces tengo de esta manera los dos compuestos de alta energía temporal que voy a necesitar en el ciclo de Calvin, que va a ocurrir fuera del tilacoide. El centro de reacción de cada fotosistema consta de un par de moléculas especialistas de clorofila A y una molécula de aceptor primario de electrones incrustada en un complejo de proteínas. Cuando la energía llega al centro de reacción, lanza un electrón de una de las moléculas de clorofila de dicho centro al aceptor primario de energía que capta el electrón energizado. El centro de reacción del fotosistema 2 debe recibir constantemente electrones para reemplazar los que salieron cuando los energizó la luz. Estos electrones de reemplazo vienen del agua. Una enzima asociada con el fotosistema 2 rompe los enlaces de las moléculas de agua, con lo que se liberan electrones que reemplazan a los perdidos por las moléculas de clorofila en el centro de reacción. Esta reacción libera también iones de hidrógeno que contribuyen al gradiente de hidrógeno que impulsa la síntesis de ATP
por cada 2 moléculas de agua que una varilla. Bien, ahora, ¿por qué estos electrones no los capta el oxígeno? Cuando se rompe el agua, ¿qué se forma? Se forma hidrógeno, ¿no? Hidrógeno en forma atómica. Y ese hidrógeno no tiene electrón. El electrón pasó al fotosistema. ¿Y el oxígeno cómo está? Ahí lo están viendo en la imagen, ¿no? En forma atómica, pero el hidrógeno está como protón, entonces. El hidrógeno está como protón, exactamente, y realmente como H3O, ¿no? El hidrógeno no va a estar solo, porque en un sistema donde hay agua, el hidrógeno va a estar como de H3O, y el oxígeno está en forma molecular. O sea, 2 átomos de oxígeno se unen y se van a desprender de la molécula de agua y se van a liberar al ambiente del mesófilo, que eventualmente va a salir cuando los estomas estén abiertos. Entonces, el oxígeno no requiere esos electrones pasaron al fotosistema. Durante la quimiosmosis, se llama quimiosmosis el proceso de formación del ATP a través de una gradiente de concentración de iones de hidrógeno. Durante la quimiosmosis, los átomos de hidrógeno pasan por un gradiente de concentración a través de un canal especial que recorre la membrana tilacoidal. Este canal, llamado ATP sintasa, produce ATP a partir de ADP y fosfato disueltos en el estroma conforme los hidrógenos pasan por el canal. Veámoslo aquí. Entonces, aquí a la izquierda vemos que la energía luminosa impacta el fotosistema 2, se libera un electrón que es elevado en energía, pasa por la cadena de transporte de electrones y cae al fotosistema 1. Mientras tanto, se bombean hidrógeno al espacio tilacoidal. Esta concentración, el pH obviamente va a cambiar, ¿no? Entonces, se genera una concentración elevada de iones de hidrógeno que van a salir por el canal especial que dice el flujo de hidrógeno por su gradiente de concentración impulsa la síntesis de ATP. Bien, entonces eso es el fotosistema 1. El fotosistema 2, vimos que me capta el electrón de baja energía, me lo eleva y pasa por la cadena de transporte de electrones y se me va a formar NADPH, que va a estar disponible en el estroma, o sea, fuera del tilacoide. Entonces ahora tenemos los dos compuestos de alta energía, ATP y NADPH, que va al ciclo de Calvin, que va a ocurrir en el estroma del cloroplasto. Okay, vamos entonces al ciclo de Calvin. Esta ruta metabólica se considera ciclo porque comienza y termina con la misma molécula, un azúcar de 5 carbono llamada ribolosa bifosfato, RVP, que se recicla constantemente. El ciclo de Calvin se entiende más fácilmente si se divide en 3 etapas: fijación del carbono, síntesis de G3P, usado para sintetizar glucosa y otras moléculas, y la generación de ribolosa bifosfato. Entonces empezamos. La fijación del carbono combina 3 CO2 con 3 ribolosa bifosfato usando la enzima Rubisco. Rubisco es la enzima más abundante del planeta Tierra. Tiene unas características particulares. Cuando hay abundante CO2, pues el CO2 ocupa el centro activo y se forma, se logra pegar las dos moléculas de la molécula de 3 carbonos, se le pega el CO2 y me da una molécula entonces de
fosfogliceraldehído. La energía del ATP se usa para convertir las 6 moléculas de fosfogliceraldehído en 6 moléculas de G3P. Las 6 moléculas de G3P me dan 5 regresan al ciclo de Calvin y una sale. Una molécula de G3P deja el ciclo y 2 de ellas me forman glucosa. Las 5 que regresan al ciclo de Calvin con energía del ATP, 5 de estas moléculas de G3P se convierten en 3 moléculas de ribolosa. Ok, entonces tengo la ribulosa 1,5-bifosfato, se le pega un carbono y me da una molécula inestable de 6 carbonos que enseguida se rompe y me da 3 moléculas, por cada una me da 2 moléculas de fosfogliceraldehído, que es la que vemos aquí, que se parte en 2 y me da 3 moléculas de fosfogliceraldehído. Entonces, con el ATP y el NADPH me da G3P y esto me sale del ciclo y me forma la glucosa, o 5 regresan al ciclo y me dan entonces 3 moléculas de ribolosa. Y de esa manera pues el ciclo continúa. Veíamos que en el caso de las bacterias y la quimiosíntesis funciona parecido al ciclo de Calvin, solo que el ATP y el NADPH van a venir de la descomposición del sulfuro de hidrógeno, del metano o del hidrógeno. Durante la fijación del carbono, el CO2 se incorpora o fija una molécula orgánica más grande. En el ciclo de Calvin se usa la enzima Rubisco para combinar una molécula de CO2 con una de ribolosa bifosfato. Esto produce una molécula inestable de 6 carbonos que se divide inmediatamente a la mitad en 2 moléculas de 3 carbonos del fosfogliceraldehído. Como la fijación del carbono genera esta molécula de PGA con 3 carbonos, el ciclo de Calvin se conoce también como la ruta C3. Ya les había hablado de esto. La mayoría de las plantas que habitan en zonas frías son C3. En zonas tropicales vemos que el metabolismo de las plantas no es C3, sino es C4. Lo vamos a ver enseguida. En resumen, el ciclo de Calvin puede dividirse en 3 etapas. Fijación de carbono, 3 ribolosa bifosfato captan 3 CO2 y forman 6 fosfogliceraldehído. Una serie de reacciones impulsadas con energía de ATP y NADPH produce 6 G3P, uno de los cuales deja el ciclo y queda disponible para formar glucosa. Luego, con energía del ATP se regeneran 3 moléculas de ribolosa bifosfato a partir de las 5 restantes G3P para que continúe el ciclo. 2 moléculas de G3P producidas por el ciclo de Calvin se combinan para formar glucosa. ¿Me permite un momentito para ir al baño?
Ya de vuelta. Ok, ahora piensen que la evidencia de la fotosíntesis, no sé si se acuerdan cómo ocurrió, pero no hace tanto tiempo. El ciclo de Calvin se descubrió en los años 50. O sea, muchas de las cosas que estamos discutiendo se han descubierto muy recientemente. Se sospechaba, pero no se conocía en detalle. Pero yo recuerdo que cuando estaba estudiando fisiología, la historia que nos contaba el profesor de cómo hacía Calvin para descubrir los distintas etapas por las cuales pasaba, era que tenía usaron el clorela, una alga, ¿no? Una alga unicelular de agua dulce, y le inyectaban CO2 marcado con carbono 14. Y luego medían un tiempo, unos segundos con un cronómetro, y luego congelaban la clorela, la bajaban a una temperatura suficientemente baja como para parar los procesos fotosintéticos, y entonces luego hacían cromatografía de los compuestos y veían cuál de los distintos compuestos estaba marcado, porque ellos podían saber, ellos tenían la ribulosa, los 5-bifosfato, esa sí estaba presente siempre, ¿no? Porque sabemos que forma parte del ciclo, pero quién se formaba primero y quién después. Entonces lo que hacían era, pues le daban, inyectaban el carbono 14, el bicarbonato de sodio con carbono 14 marcado, esperaban unos segundos, luego lo congelaban, luego hacían lo mismo, pero en vez de darle 5 segundos, le daban 10 segundos, lo congelaban, y así tenían distintos tiempos. Y luego cuando hacían la cromatografía veían cuál era el elemento que estaba marcado, y veían entonces que aparecía el fosfogliciraldehido, el G3P, y al final pues desaparecía Entonces, la molécula de carbono 14 no reaccionaría diferente a la molécula normal, al átomo. Bueno, es el mismo bicarbonato, sí, solo con neutrones adicionales, ¿no? Aparentemente no. El hecho de que tenga un peso molecular un poco mayor pareciera que no es suficiente elemento para que deje de reaccionar con la ribulosa, ¿no? Con el rubisco. Ok, entonces posteriormente se descubrió que las plantas en los trópicos no tenían el metabolismo C3, sino un metabolismo distinto. Y el problema es que en los trópicos la temperatura es muy alta, la luminosidad es muy alta, y el sistema, el tilacoide, pudiera dañarse con tal intensidad luminosa. Entonces se descubrió el metabolismo C4,
Y dice, en la ruta C4, las células del mesófilo de las plantas fijan el carbono con una enzima llamada fosfenolpiruvato carboxilasa, que cataliza una reacción entre el CO2 y una molécula de 3 carbonos llamado fosfenolpiruvato, la cual produce moléculas de oxaloacetato con 4 carbonos, de lo que obtiene su nombre ruta C4. El oxaloacetato se convierte rápidamente en otra molécula de 4 carbonos, el malato, que se difunde de las células del mesófilo a la eslabona perivascular. ¿Se acuerdan? Vamos a ver la imagen. Tenemos las células del mesófilo y las células de la eslabona perivascular. Entonces, a diferencia de las plantas C3, las plantas C4 tienen cloroplastos en la váuna perivascular. Aquí no lo vemos porque no vemos coloreado de verde, ¿no? Pero en una planta C4 tendríamos la váuna perivascular con cloroplastos. Y allí difunde entonces el ácido málico, ¿no? Parece la acción del ciclo de Krebs. Sí, hay muchas cosas en común, evidentemente, ¿no? Ok, entonces el malato actúa como lanzador, el malato actúa como lanzador del CO2. En las células de la vaina perivascular se degrada el malato y se forma la molécula de 3 carbonos piruvato y se libera CO2. De este modo, se incrementa la concentración de CO2 en la vaina perivascular hasta 10 veces más que el CO2 atmosférico. Por esta elevada concentración de CO2, el arrubisco de la ruta C3 del ciclo de Calvin fija el carbono y así produce glucosa con poca competencia del oxígeno. Luego el piruvato es devuelto por transporte activo al mesófilo. Ahí se usa más energía del ATP para convertir el piruvato en fosfenolpiruvato, con lo cual el ciclo continúa. Fíjense que aquí estamos desperdiciando ATP. Por eso las células C4 gastan más energía que las células C3 en producir la misma molécula de glucosa. Pero el problema es que aquí tenemos exceso de luz. Entonces, vemos que en la célula del mesófilo, el CO2 se une al fosfenolpiruvato por la fosfenolpiruvato carboxilasa y me forma ácido oxálico, y luego el oxalato se me forma ácido málico que difunde y se va a otro sitio, se va a la célula de la váuna perivascular. Estos cloroplastos no tienen la capacidad de... no tiene fosfenolpiruvato, o sea, no tienen acceso a funcionar como las células del mesófilo. Entonces, el malato se me convierte en piruvato y él me libera el CO2 que va al ciclo de Calvin como lo conocemos. Luego el piruvato entonces es extraído de la célula por transporte activo y regenera en el mesófilo. Ahora vamos a ver los cactus. Los cactus tienen, o las plantas suculentas, no solamente los cactus. Toda planta que uno ve gordita, con las hojas gorditas, o sin hojas, como el cactus, suelen vivir en ambientes secos. En estos ambientes secos, con poca agua, ellas juntamente son gorditas y les permiten acumular agua en su tejido, pero ese agua que les cuesta mucho retener, pues no están interesadas en perderla, ¿no? Por hablar de un antropomorfismo. Entonces, ellas tienen una cubierta de cera, como toda planta, y abren los estomas solamente de noche. Entonces, el sistema bioquímico es similar. No intervienen dos tipos de células, sino una sola. En el caso de los cactus, se descubre en las crasuláceas, pero luego se evidenció que existía en otros sistemas también, no solamente los cactus, que son cactáceas, sino también las crasuláceas y también las ananáceas. Las ananáceas son las piñas.
Entonces, aquí de noche se abre el estómago, se fija el fosfonol piruvato, me da la oxalato, el malato se acumula en el ácido, en la vesícula central. Vamos a verlo, si tenemos una foto. Aquí vemos una foto de una célula vegetal donde vemos pues los cloroplastos, las mitocondrias, y vemos la gran vesícula central, ¿no? Que ocupa un gran lugar en la célula vegetal, y en este caso pues su función va a ser acumular ácido málico durante el día, durante la noche, perdón. Ese ácido málico se cierran los estomas y la célula es capaz de captar la luz del sol. Se forma pues el ATP y el NADPH, y el ácido málico que me desprende el CO2 me permite pues que el CO2 me forme glucosa. De todas maneras, las plantas que usan metabolismo CAM, metabolismo MAC, metabolismo hacia las crasuláceas, suelen tener un crecimiento más lento que otras plantas, ¿no? Justamente porque este sistema de acumular ácido málico durante la noche pues no es tan eficiente como tomar directamente el CO2 de la atmósfera, ¿no? Profe, una pregunta, esto de la acumulación de agua en las cactáceas, ¿no propiciaría la proliferación de microorganismos o algo así? Bueno, el problema es que el agua está en vacuolas. Entonces el microorganismo tendría que entrar a la célula vegetal y competir para que no se lo coma, ¿no? Porque una vez que está dentro de la célula se pueden formar las vacuolas digestivas. A fin de cuentas son células vivas, ¿no? Que tienen todo el sistema para comerse las cosas, ¿no? Pero la pregunta tuya es, ¿una planta suculenta está más expuesta a sufrir micosis, por ejemplo? Sí. Déjame preguntárselo a los agrónomos. Biólogo, yo tengo una pregunta. En el caso de las plantas C4, esto se da en plantas que están expuestas a mayor radiación solar y es como su mecanismo de antirrebozo, es como lo estoy pensando. Es como hay mucha energía producida por los rayos lumínicos y su forma de liberarlo es desperdiciarla como a propósito. ¿O me equivoco? Sí, hay un proceso de protección y liberación de energía. El hecho de que de que el mesófilo no forme el ciclo de Calvin, me protege de alguna manera a la planta. Bueno, vamos a seguir. Dice, ¿cómo se capta y emite el carbono? Las hojas C3 y C4 tienen diferencias estructurales y bioquímicas. A diferencia de las plantas C3, cuya vaina vascular carece de cloroplastos, las plantas C4 tienen cloroplastos en la vaina y en el mesófilo. Otra diferencia es que los cloroplastos del mesófilo de las plantas C4 carecen de las enzimas usadas en el ciclo de Calvin. Solo los cloroplastos de la vaina perivascular de las plantas C4 poseen estas enzimas. Como las plantas C4, las plantas CAM, en realidad yo la llamé MAC, pero CAM la usan en la literatura, porque MAC es metabolismo hacia las crasuláceas y CAM es crasulácea en acid metabolism. O sea, lo mismo pero en inglés, ¿no?
Las plantas MAC aprovechan la ruta C4 para captar selectivamente CO2 y combinarlo con el fosfonol piruvato para formar oxaloacetato. También convierten el oxaloacetato en malato, que se degrada y desprende CO2 para usarlo en el ciclo de Calvin en la síntesis de glucosa. A diferencia de las plantas C4, las MAC no usan células diferentes para captar el carbono y sintetizar la glucosa, sino que realizan las dos actividades en las células del mesófilo, solo que en momentos diferentes la fijación del carbono se produce de noche y la síntesis de glucosa durante el día. De noche, cuando las temperaturas son más frías y hay más humedad, los estomas de las plantas CAM se abren y entra el CO2 por difusión y lo captan las células del mesófilo de la ruta C4. El oxaloacetato producido se convierte en malato y es enviado a la vacuola central, donde se guarda como ácido málico hasta que se haga de día. Durante el día, cuando los estomas se cierran y se conserva el agua, el ácido málico sale de las vacuolas y regresa al citoplasma como malato. Este último se degrada en piruvato y libera CO2 que entra en el ciclo de Calvin y produce glucosa. El piruvato se regenera como fosfenolpiruvato usando energía del ATP. Como son mucho más eficientes para fijar el carbono, uno pensaría que las plantas C4 y CAM ya debían haberse apoderado del mundo, pero consumen más energía que las plantas C3. Solo tienen la ventaja cuando hay abundante energía luminosa, pero no agua. En entornos donde el agua abunda o hay poca luz, dominan las plantas que siguen la ruta C3 para la fijación del carbono. Estas adaptaciones distintas explican por qué la exuberante alfombra de pasto en las mesetas de Kentucky queda en el centro de los Estados Unidos y son grandes planicies arbustivas, ¿no? Entonces, una planta C3 es suplantada por zacate espinoso, una planta C4 en un verano largo, seco y cálido. Entre las plantas que hacen fotosíntesis C4 se cuentan el maíz, la caña de azúcar, el sorgo, algunos pastos y algunos cardos. Las plantas CAM son, por ejemplo, los cactus, la mayoría de las plantas suculentas, como la planta de jade, y las piñas, las ananáceas. Bueno, ¿más preguntas? No sé ni qué hora es. Queda una hora. De lo que han oído ustedes en la teoría, bueno, la teoría es una hipótesis, ¿no? De que las mitocondrias y los cloroplastos son derivadas de simbiosis que ocurrieron hace muchísimos años, hace muchos miles de años. De lo que hemos estudiado, ¿qué evidencias conocen ustedes que apoyan esa hipótesis? El aprovechamiento de la energía solar. Bueno, eso solamente es posible en los cloroplastos. No existen, y el cloroplasto sería, según esta teoría, una bacteria primitiva, ¿no? Igual que la mitocondria. Esto también por las cianobacterias que pueden aprovechar la luz del sol. Sí, sí, claro, pero fíjense que las cianobacterias o las bacterias en general no tienen cloroplasto. Ellos tienen una membrana, la membrana interna, que es donde ocurre la fotosíntesis, la parte lumínica ocurre en la membrana interna. La membrana externa del cloroplasto y de la mitocondria, en teoría derivó del hospedero que asimiló esa primera vacuola. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo esto sería un elemento a favor de esa hipótesis? Tanto en el ¿Cómo cloroplasto... podría? Perdón. Es que al momento de
Al momento de asimilarla, ¿no la digeriría casi inmediatamente? Bueno, evidentemente no, cuanto que tenemos la simbiosis es común en muchos organismos. Aquí tú tienes una vacuola que se formó, pero no la digirió, no le pegó lisosomas. Entonces simplemente la vacuola persiste indefinidamente. ¿Por qué no se la comió? Es buena pregunta, Willy. No tengo respuesta. Pero el hecho es que no se la comió y tenemos entonces una membrana exterior que no parece funcionar en ninguno de los procesos, ni el fotosintético ni el metabólico, en el caso de la mitocondria. La membrana que funciona en ambos casos, en la mitocondria y en el cloroplasto, es la membrana interna. Aquí estamos viendo la membrana interior de la mitocondria, el espacio intermembranoso, la matriz y las crestas que se forman, que las vemos aquí a la derecha en una fotografía del microscopio electrónico de transmisión. Entonces, la función fundamental está ocurriendo en las crestas y en la matriz. Igual que en el cloroplasto, funcionaba en la pared del tilacoide, que es una matriz interna, una membrana interna, y en el estroma, que también está interno en el tilacoide. Entonces vemos aquí, igual que en la mitocondria, una membrana externa cuya función es solamente transportar cosas. La membrana interna del tilacoide es donde ocurre la fase lumínica de la fotosíntesis. eh, perdón. El tilacoide es donde ocurre, en la membrana del tilacoide es donde ocurre la fase lumínica de la fotosíntesis. La membrana interna y la externa del cloroplasto no tienen una función fotosintética, porque las funciones están ocurriendo o en el estroma, donde ocurre el ciclo de Calvin, o en el tilacoide, donde ocurre la fase lumínica de la fotosíntesis.
Bueno, jóvenes, yo pensaba que no me iba a dar tiempo a cubrir respiración, pero pues tenemos todavía una hora de camino, así que nada, vamos a cubrirla. La respiración celular ocurre en la mitocondria. De nuevo, las células tipo procariotas, tanto arqueas como procariotas normales, pues no tienen mitocondria. El proceso respiratorio ocurre dentro del citoplasma. Entonces, vamos a ampliarlo. Entonces, la glucosa es la fuente fundamental para la respiración celular. Cuando no hay glucosa, el organismo lo sintetiza. Muchos peces tienen muy pocos carbohidratos. Lo curioso es que ellos acumulan grasa y en el proceso metabólico la grasa la convierten a glucosa. Y es entonces cuando entra el ciclo de Krebs. Es un mecanismo medio enrevesado, ¿no? Pero bueno, así funciona la naturaleza. Entonces, la glucólisis me produce 2 ATP y 2 piruvatos. Los piruvatos van, si hay oxígeno, entonces vamos a la respiración celular, que me va a terminar de producir 6 CO2 y 6 H2O. Y si no hay oxígeno, va a la fermentación. La fermentación puede ser láctica o alcohólica. En el caso de la respiración celular, la eficiencia es muchísimo mayor. Vean que por cada molécula de glucosa, si fuera respiración anaeróbica, tendría 2 ATP nada más. Mientras que si es respiración aeróbica con oxígeno, tengo 34 o 36. Es decir, es una eficiencia pues muchísimo más alta cuando yo tengo la posibilidad de oxidar la molécula de glucosa a CO2 y agua, ¿no? Las reacciones dentro de la mitocondria, dentro de la matriz, dice, el piruvato reacciona con la coenzima A y me da acetilcoenzima A y se desprende una molécula de CO2. Entonces me da, obviamente, acetil, que es un ácido acético, viene de 2 carbonos. Luego esto entra al ciclo de Krebs, que es el inicio del ciclo de la acetilcoenzima A. Durante esta reacción, 2 electrones energizados y un ion hidrógeno se suman al NADA para formar NADH. Cuando la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, se libera la coenzima A para volver a utilizarse. El ciclo de Krebs produce un ATP, 3 NADH, un FADH2 y 2 CO2 a partir de cada acetilcoenzima A. Es decir que yo tengo 2 piruvatos, por cada piruvato pues se me liberan enseguida un CO2 y luego se van a liberar los otros CO2. Voy a terminar que por cada piruvato yo voy a obtener 4 NADH, un FADH y un ATP. En la cadena de transporte de electrones se los muestro porque vemos que hay similitudes, como lo habíamos visto antes, y ya lo mencionaba William Cedeño, las similitudes entre la fotosíntesis y el ciclo de Krebs. Aquí vemos que el NADH libera
su energía, esa energía permite que se formen iones hidrógeno dentro del espacio intermembranoso, y estos iones hidrógeno que se van formando me van a salir luego por la ATP sintasa, la misma molécula que teníamos en los cloroplastos. Y al salir, pues va a formar el ATP. Dentro de este proceso se usa oxígeno. Yo tengo que se va a formar el oxígeno, se va a unir al hidrógeno y me va a formar agua. Entonces, pues ustedes se preguntarían, bueno, ¿y cuál es la función de este FADP, FADH y el NADH? Bueno, aquí lo vemos que al final, en el caso del ciclo de Calvin, se usaba el NADH para formar glucosa, pero aquí no se usa nada de esto. Aquí lo que se usa es el NADH, el FADH reducido, se oxidan y me liberan hidrógenos que van a formar esta gradiente de concentración de hidrógenos positivos que me va a permitir la formación de ATP, que es la única molécula que en la célula animal se va a utilizar como fuente de suministro de energía. En el caso de la glucólisis seguida por fermentación láctica, vemos que yo tengo que la glucosa se me transforma en 2 piruvatos y como no hay oxígeno, esto me va a formar lactato. Y en ese proceso en el proceso de formación del piruvato se utilizan 2 ATP, pero se forman 2 NADH. Estos 2 NADH se van luego a usar para formación del lactato. El lactato, esta fermentación láctica, ¿dónde la observamos? ¿Dónde recuerdan ustedes que vamos a tener formación láctica en nuestro cuerpo? ¿En qué momento? En el ejercicio. Cuando hay intenso ejercicio, no hay suficiente oxígeno para degradar la molécula de glucosa y se va a formar lactato que se acumula, y eso es lo que me da las agujetas, ¿no? Después de un día de ejercicio intenso y no tener suficiente entrenamiento, yo voy a tener lactato acumulado, y mientras así sea, los músculos me van a doler. En el caso de la fermentación alcohólica, que es la que se usa para formar etanol, el etanol, si es derivado de la caña de azúcar, pues me forma ron. Si es derivado de la cebada, me forma whisky. Si es derivado del arroz, ¿cómo se llama el licor que deriva del arroz? Es muy común en Japón. ¿A qué? Sake. Y si es derivado del agave, el agave es se parece a una piña, es una ananácea. Me forma el tequila. Ahora, ¿el pisco dónde surge? De la uva. Pregunto. ¿De la uva no surgía el vino? El vino sí, pero ¿de dónde sacan en Perú el pisco? Lo pueden buscar un momento en internet. Dice que de la uva. De la uva, ok. O sea que en Perú pudieran hacer vino y no lo hacen porque no quieren. Por eso el pisco es chileno. Sí, pero Perú tiene el mismo clima que Chile, ¿no? Bueno, cuidado si Perú es más seco, ¿eh? Porque Perú tiene verdaderos desiertos. Chile también, pero al norte de Chile yo no he visto viñedos.
De hecho, nunca he No, estado. pero al norte no es donde están las zonas más desérticas. ¿O Sí, era el centro? desierto de Atacama. Atacama, sí. La ciudad de Lima está situada en un desierto. Pero es que ahí no crece nada, eso es un desierto verdadero. Lo que nosotros vemos desiertos, son en el caso de México y Estados Unidos son semidesiertos. Los desiertos verdaderos van a estar en el Sahara y en la costa entre Perú y Chile. Bien, pero entonces para producción alcohólica yo tengo que el piruvato se me transforma en etanol, pero debe haber que hay una enzima distinta en la célula animal que me transforma en lactato a la enzima que me da el etanol, porque el lactato tiene 3 carbonos, mientras que el piruvato se transforma en etanol con la liberación de CO2. Ese etanol es reversible, ¿no? De hecho, nosotros lo transformamos cuando tomamos licor, tenemos una descarboxilasa que lo transforma en CO2 y agua y nos libera pues de ese contenido alcohólico excesivo, sobre todo cuando estamos ingiriendo alcohol, ¿no? Bueno, jóvenes, esto es lo que tenía para hoy. El día miércoles, vamos a trabajar con los peroxisomas y con esto pues terminamos el capítulo 3 y nos permite comenzar luego de los exámenes parciales de la semana que viene, comenzaríamos el capítulo 4 y 5 que tiene que ver con genética, es el último capítulo, y comunicación celular, hormonas, tipos de hormonas, ese es el capítulo 4. También el capítulo bien interesante. Entonces, si hay alguna pregunta, si no, dígame. Para repasar, biólogo. Ajá. Tendríamos que repasar desde los primeros capítulos hasta el capítulo actual, ¿no? Desde el capítulo 3. Lo que pasa es que eso está en las clases que les pasé, las clases grabadas, ¿no? Sí, biólogo, lo entiendo. Igual le digo que sí queda claro lo de la clase de hoy y que igual lo tengo que repasar bien. Ya. Hay un tema fundamental que es el funcionamiento de la membrana y algo que es la plasticidad de la membrana. Eso es un elemento importante a recordar, que la membrana plasmática no es un elemento rígido, sino que tiene movilidad. Hay algunas que no está compuesto solamente de fosfolípidos, sino también tiene proteínas y azúcares que le dan esas características tan particulares. Mauricio, ¿en qué pudiste avanzar con la profesora Patricia? Sí, biólogo, hablé ya con la bióloga Patricia, nos dio su ok, estoy haciendo el contacto con la persona del Ministerio de Salud y también con un docente de la Facultad de Medicina. En Medicina, parece que es Mario Espinosa, que es... No, déjame un segundo, le confirmo bien el nombre. Es una doctora. No, en la Facultad de Medicina es del epidemiólogo doctor Milton Espinosa. A Milton. Uh-huh. Milton Espinosa. Ok. Sí, igual estoy haciendo el contacto con Paola Castillo también.
Paola Castillo es del Ministerio de Salud Pública, Sí, pero sí. no te han pasado todavía el número. No, ya le escribí a la esposa de Jonathan, a Paola, y estoy esperando la respuesta. Igual voy a presionarle en un ratito. Ok, bien. Bueno, ¿no le has explicado al resto de los muchachos la idea de la Eh, conferencia? de a poco estoy tratando de sacar las reuniones. Yo creo que ahora voy a concretar con los chicos del curso a ver quién se anima a colaborar, pero igual entiendo que el tríptico ya debe estar por salir. Estoy acabando con el tema de los títulos porque igual la bióloga Patricia me sugirió que los reduzca lo más que se pueda para poder generar un mejor impacto visual. Ahora mismo ya tengo los títulos finales y se los voy a enviar para la aprobación. Igual estoy esperando la confirmación de los otros dos profesionales para poder mandarles el título y que cada uno me dé su aprobación. Ya. ¿Y qué opinó Patricia de los temas, de los 3 temas? Sí, le parecieron muy apropiados y lo que dijo, el comentario se dirigió simplemente a la extensión de la información que se va a entregar en la difusión. Entonces, está muy de acuerdo con participar, entiendo. Ya. Entonces, ahí Entonces, estamos. ¿qué día tú crees? Ah, claro, no sabes qué día todavía. De momento, la bióloga tiene disponibilidad el día miércoles o el día jueves. Yo entendería que se podría hacer el miércoles, pero dependería muchísimo de la confirmación de los otros dos profesionales de hoy mismo. Si es que no tenemos esa confirmación, lo correspondiente sería intentar sacar el día jueves. Ya. Bueno, y sería un solo día, las 3 conferencias. Sí, es lo dispuesto. Como nos sugirió usted, 20 minutos cada profesional y 10 minutos de micrófono abierto para que cualquier asistente pueda interactuar con ellos. Ya. Bueno, al grupo entero les digo que esto surgió de la discusión del tema de membrana y cómo las nuevas vacunas están interactuando con la membrana celular de nosotros, de los humanos, ¿no? Por eso queríamos que Patricia nos informara en detalle las características de las nuevas vacunas, los tipos de vacunas. Yo sé que la vacuna de Norteamérica, la de Moderna y la de Pfizer, usan el mismo principio de ARN. La vacuna china y la rusa son distintas. Y lo que queremos es que nos ilustre acerca de las diferencias finas de estas dos vacunas, y pues responda muchas dudas. Pues todo el tiempo yo recibo información, una más disparatada que otra. Y hay gente que parece científicos muy serios, pero cuando oigo los comentarios que usan, realmente me decepcionan, porque estamos cayendo casi en ciencia ficción. Por eso consideré importante esta charla. El decano pidió que además de Patricia se incorporara a personal del Ministerio de Salud y a la Facultad de Medicina, cosa que entonces ya ven que Mauricio hizo. Tenemos la ayuda pues otros compañeros como la licenciada Paola Cerón, la esposa del compañero de ustedes, Jonathan González, que ella es funcionario de salud pública, ella es la jefe de enfermera del subcentro de Santa Marta. Y con ella pues logramos conseguir el contacto con Paola Castillo, que es una epidemiólogo del Ministerio de Salud Pública, y pues nos va a hablar. Mauricio, ¿tienes los temas para que nos los digas? Sí, biólogo. Los títulos quedarían como la bióloga Patricia, la exposición sería tecnologías y funcionamientos de las vacunas en la lucha contra el COVID-19. El 2 sería la doctora Paola Castillo, epidemióloga, medidas de bioseguridad, resistencia natural y resistencia inoculada, logística de vacunación y sectores prioritarios. Milton Espinosa sería tasa de contagio, escenarios post vacuna, inmunidad de rebaño manejado
y manejo de nuevas mutaciones, inmunidad de rebaño y manejo de nuevas mutaciones. La bióloga Patricia, su tema de conferencia sería definido a través del, dirigido hacia los diferentes tipos de vacunas contra el COVID y sus mecanismos de acción, la semejanza de las vacunas tradicionales que han demostrado ser exitosas y por qué sería una sola dosis o algunas de estas o varias dosis, así como lo es en la polio. La doctora Paola Castillo, estamos proponiendo que hable el tema de aún si es que nosotros estamos vacunados, si debemos mantener el uso de las mascarillas y el distanciamiento social, cuál es el efecto que se espera para, cuál es la forma más efectiva para prevenir las enfermedades, esta enfermedad, y si superarla o ser vacunado es la mejor opción que tenemos. ¿Cómo se originaría la logística para vacunar a todas las personas dentro del país? Y el doctor Milton Espinosa abarcaría luego del alcance de la inmunidad colectiva, que estamos hablando de esta inmunidad de rebaño que se genera en el 60% de la población. ¿Podremos contagiarnos nuevamente en el futuro? Y cómo ocurren las gripes, así como ocurren las gripes comunes que anualmente mutan, y esto sucederá igual con el coronavirus. ¿Cuál es el escenario al que debemos de esperar? Y eso. Ya. Sí. Quedaríamos entre el miércoles 6 y el jueves 7. Aún no definimos la fecha, repito, porque estamos esperando la confirmación de los dos profesionales. Claro, claro. Ya. Es que me han preguntado, y a mí mismo me suena mucha duda, ¿por qué si no han, hasta ahora las vacunas contra la influenza o gripe común eran muy poco efectivas? Entonces estamos poniendo grandes expectativas en esta vacuna, en la cual se ha invertido muchísimo dinero, y la duda es, ¿tendrá la misma suerte? ¿Será tan inefectiva como las que hemos tenido anteriormente para combatir la influenza, ¿no? Sí, pero es que igual yo cacho que todo el avance que hemos tenido tecnológicamente, incluso para llegar ya casi a la vacuna absoluta para la gripe, nos da el soporte para generar de manera más rápida. O sea, también uno de los argumentos que yo he escuchado muchísimo para no usar la vacuna es el tema de toda esta ciencia ficción de los chips y el control mental, ¿no? Y siento que a la larga sí es como un impacto súper alto sobre la calidad de trabajo que vienen haciendo todos los científicos alrededor del mundo para poder generar la ciencia necesaria para tener soluciones a corto plazo. Igual y es un esfuerzo súper grande, seguramente gente que no durmió full tiempo para poder generar esa información. Cierto. Claro, a lo mejor la metodología que se ha usado para generar vacunas contra la gripe no es la que estamos usando ahorita. Y dicen que aunque el virus mute, la vacuna sigue siendo efectiva. Si lo dicen es por algo, pero no indican claramente por qué. Igual es necesario comenzar a ver la evidencia científica que se publique, porque el tema de generar una vacuna sin todo el sustento también es, o sea, yo esperaría leer un poco el resultado de los análisis y a saber la estadística bien para poder emitir un, ¿verdad? Es como full. Ya. ¿Han leído, Dayana o María José, han leído alguna noticia novedosa en estos días sobre este tema de las vacunas? Hola, quizás leí sobre el por qué seguían funcionando las vacunas aunque el virus mutara, y era porque se generaban, era como no solo, era como que se generaban distintos tipos de anticuerpos, entonces si cambiaba una proteína, el resto de la estructura se iba a mantener igual. Entonces los anticuerpos formados iban a atacar a la parte que se quedaba igual. No sé si me expliqué muy bien.
O sea, la mutación provocaba algunos cambios, pero aún así el virus podía ser reconocido porque no Sí, todo el virus cambiaba solamente una ajá, parte. sí, Sin embargo, este elemento era lo que impedía que las vacunas contra las viejas vacunas contra la gripe funcionaran. Yo creo que esto se lo vamos a preguntar a Patricia el día de la conferencia, sí. porque realmente me tiene sorprendido de, de por qué este comentario que está ratificando María José, de que la vacuna funciona a pesar de que el virus mute. Y sin embargo, las vacunas viejas no funcionan, dejan de funcionar. En el trabajo que les pasé al grupo de la señora, era húngara, Daniel, era húngara la señora, la que está nominada al premio Nobel. Lo reviso, pero sí era como de por ahí, de los países del este de Europa. Ya. Es una tecnología basada en dos procesos, o sea, no nos inyectan la proteína, nos inyectan el ARN. Y es el ARN que va a producir la proteína, la cual vamos a generar los anticuerpos. Porque no nos inyectan todo el ARN viral, nos inyectan un pedacito del ARN viral, que es que justamente sintetiza la cápsula. Efectivamente, doctora, es húngara, la doctora Katalin Karikó. Ya. Bueno. Bueno, jóvenes, si no hay más nada que discutir, entonces paramos por hoy. Entonces el miércoles vamos a ver algunos tópicos de respiración que no quedaron bien explicados. Vamos a ver peroxisomas y vamos a dedicar tiempo entonces a repasar los temas que se vieron en los dos primeros capítulos, que eran bastante largos, ¿no? Pero son simplemente repasos, ¿no? Previos al examen de la semana que viene. Hay un trabajo que no les he mandado y se los voy hoy se los voy a hacer. Necesitamos 3 notas y solamente tenemos una. Entonces van a ser 2 trabajos cortos de revisión para poder tener las 3 notas que me hacen falta, más la del examen, y con eso terminamos las 4 notas que nos exigen para calificarlos a ustedes. Bien, entonces nos vemos el miércoles a las 11, ¿no? Sí, el miércoles a las 11. Hasta el miércoles, biólogo. Muchísimas gracias. Igual yo le de seguir molestando. Esperamos el horario, Mauricio, de las conferencias. Yo espero hoy día a las 4 de la tarde, más tardar, ya tener definido eso. Ya. Bueno, todavía te falta contactar a la profesora del Ministerio de Salud Pública, ¿no? A la doctora epidemióloga. Sí. Ok, bien. Hasta luego entonces. Biólogo, una pregunta antes de finalizar. La tarea que usted mandó ahora último acerca de 3, bueno, teníamos que escribir sobre 3 temas referentes a lo que eran mecanismos de movimiento de sustancias, papel de las proteínas, específicamente lo que son los grupos sanguíneos. Esto no correspondía a las notas faltantes para poder cumplir con lo del parcial. Sí, es correcto, Disculpa que se me había pasado por alto. Entonces, ¿cuántas tareas tienes? ¿Cuántas tareas tienes, Dayana? En estos son 3 temas que nos mandó. Ajá, dímelos de nuevo. Lo de mecanismos de movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática, el papel de las proteínas de la membrana en el reconocimiento celular, grupos sanguíneos,
y los mecanismos de conducción entre el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Ok, entonces esos 3 temas están listos. O sea, si lo hacen, estamos listos. Entonces no tienen que asignaciones nuevas. Ya, genial, doctor. Discúlpame, Diana. Dime, Daniel. Sí, en el segundo tema, cuando nos habla de las, me parece que son las proteínas externas de membrana, y pone un punto seguido y pone grupos sanguíneos, ¿son temas diferentes o están relacionados? Están relacionados. Ya, o sea, se buscaría el tema de grupos sanguíneos y cómo funciona en el reconocimiento celular. Claro. Ya, listo. No, esa era la duda. Gracias, doctor. Adiós, biólogo, muchas gracias. Ok. Bueno, hasta luego, pues chao. Hasta luego.